Dobar dan, poštovani gledatelji i slušatelji Nove vizure. Evo nas u novim akademskim izazovima Nove vizure. Ne znam kako da najavim ovaj internacionalni intervju. Ja ću samo reći da je s nama gospođa iz Čila, koja je nekada radila u UN-u za ljudska prava. S nama je danas gospođa Marija Soldo Cisterna. Prije svega, dobar vam dan i dobrodošli u Hrvatsku. Možete nam, molim vas, reći, s obzirom da ste i sami osoba s invaliditetom, jeste li imali predrasude prema vašem invaliditetu, vaši suradnici i kolege? As a person with a disability, did you have problems in your career with prejudice against your disability, Maria Soledad? First of all, I would like to say thank you very much for the invitation. Thank you for the journalists, and hello for all the audience at the University of Zagreb. In order to the multilingualism, I am going to respond in Spanish. Yo, la verdad es que siempre me he visto como una mujer íntegra, una mujer defensora de los derechos humanos, y en ese sentido, al tener esa conciencia clara de la justicia, no me he sentido realmente vulnerada en el ámbito del ejercicio de mi profesión. Sí me sentí alguna vez discriminada en el orden médico, cuando yo necesitaba tener atención médica, hacerme una operación y quería hacer preguntas al médico, y él me dijo que viniera con mi marido para la próxima vez porque sola no me iba a responder. Entonces, esas son situaciones increíbles de discriminación para una mujer con discapacidad, pero creo que ha sido como eso. En el ejercicio de mi profesión no he sentido esa situación de discriminación. S obzirom da ste bili donedavno predsjednica UN-a za ljudska prava, možete nam reći nešto općenito na svjetskoj razini o pravima osobama s invaliditetom? Okay. As the former chairperson of the United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities, can you tell us something about the rights of persons with disabilities on a global level? Como presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, junto a mis compañeros del comité, lo más importante fue colocar muy fuerte el modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad, partiendo por las mismas Naciones Unidas, haciendo comprender a los otros comités de derechos humanos que discapacidad es un tema transversal, como también despertando el interés de Naciones Unidas de incorporar la temática de discapacidad en sus distintas agencias, y también en ese periodo nos tocó la elaboración de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, y ese fue un trabajo intenso que tuvimos que hacer. En el ámbito de la revisión de informes, lo que yo aprecié es que todos los países, sean desarrollados o menos desarrollados, todos han tenido tareas pendientes, tareas por hacer en relación a la implementación de la Convención para dar vida real a los derechos de las personas con discapacidad. When we talk about the rights of people with disabilities, how far we have come from the early 2000s to today? Yo comencé mi trabajo muchos años antes de la convención, y por lo mismo escribí un artículo para la Universidad de Harvard donde el título es "De la nada a la Constitución", porque en el caso de mi país hemos trabajado mucho para que se incorpore en la Constitución el respeto de los derechos de las personas con discapacidad como sujetos de derecho. Entonces, creo que sí ha habido un cambio grande, porque nos tocó ver lo que han sido los modelos caritativos de beneficencia
para las personas con discapacidad sin que interese mucho su participación, su opinión, su inclusión en la comunidad. Eso en el pasado. Hasta el siglo XX, en el siglo XXI, se consagra el modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y esto representa un cambio enorme en la mirada jurídica, legal, hacia las personas con discapacidad. Piensen ustedes que 186 países han ratificado la Convención, por lo tanto técnicamente es una ratificación universal. Y eso da mucho sustento a la sociedad civil de personas con discapacidad para exigir sus derechos, para incidir en las políticas públicas, en la legislación, porque la misma convención en distintas partes prescribe que se debe consultar a las personas con discapacidad, que deben haber mecanismos de monitoreo a nivel nacional, y a nivel internacional está el comité que supervisa cómo los países van implementando la convención. Esto era impensable hace 20 años atrás o más. Entonces, claro que ha cambiado. Falta bastante, pero sí ha cambiado positivamente. In your opinion, María Soledad, which type of disability is the most difficult to integrate into the wider social community, or does it depend on each person individually? En general, yo puedo afirmar que para las personas con discapacidad intelectual y para las personas con discapacidad psicosocial, la inclusión en la comunidad es más difícil, y no por ella, no por el impairment que tenga la persona, sino por las barreras que la sociedad tiene con las personas, especialmente con discapacidad intelectual y psicosocial. Hay mucho prejuicio, estereotipo, prácticas nocivas. Las sociedades deben darse cuenta de las habilidades, las capacidades, las destrezas de este sector de personas con discapacidad, para que entonces sean incluidos en la educación, incluidos en el trabajo, incluidos en la salud, en el deporte, en la recreación, en el ejercicio de todos sus derechos. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar mucho como sociedad, porque hay que cambiar las conciencias. Es el cambio de mentalidad, el cambio de actitudes frente al otro ser humano, que es parte de una diversidad que tenemos todos. Todos somos diversos. Molim vas poruku za kraj. I would like to hear a final message for all people with disabilities, María Soledad. Mi mensaje para las personas con discapacidad es continuar con el empoderamiento en cuanto a conocer sus derechos y hacerlos exigibles. Mientras más conozcamos, más fuerte será nuestra posición ante las autoridades de distinto tipo. Cuando haya violaciones de derechos, es importante denunciarlas, someterlas a los tribunales de justicia. Todo eso va sumando al cambio de actitud y a la toma de conciencia que necesita tener la sociedad. Un ejemplo, en la pandemia hubo muchas dificultades para la atención de personas con discapacidad, especialmente algunas discapacidades, y fue necesario golpear fuerte la mesa para decir: es necesario colocar atención a las necesidades individuales de las personas y atenderlas. Es importante que tengan acceso a los medios de ventilación mecánica. Aquí no hay personas de primera categoría o segunda categoría, todos somos personas. Entonces, en la medida que las mismas personas con discapacidad tengamos conocimiento de nuestros derechos, los podemos defender mejor para hacer una sociedad mejor, más armónica, en una convivencia libre entre todos y todas.
Eso es lo que me gustaría decirle, y un mensaje especial a las mujeres con discapacidad, a las niñas con discapacidad, a quienes cuesta mucho más alcanzar los estándares de la igualación. Creo que hoy es un buen momento para continuar haciendo presente la intersección entre género y discapacidad. Somos mujeres igual que todas. Gracias. Gracias. U skladu ovih lijepih pozitivnih riječi, ja nemam ništa drugo nego da se odjavim, najavim neki sastanak za neku novu zanimljivu priču. Doviđenja, poštovani gledatelji.